Salud. Feliz noche. ¿Cómo la tratan a usted? Inmensamente feliz de estar en este espacio Encuentro Informal. ¿Qué tal de este italiano? ¿Alguna queja? No, molto bueno. Bueno, señores, no se pierdan nuestra conversación con el licenciado Marino Collante. Así es. Es el candidato a senador del PLD en Santiago de los Caballeros. Un político de una vida muy dilatada, en funciones tanto privadas como públicas. Y me encantó esta conversación porque iniciamos y concluimos reconociendo al ser humano. Muy de la gente que es Marino. Así es que, adelante. Salud. Bueno, señores, tal y como anunciamos en este encuentro informal, está con nosotros don Marino Collante, el candidato a la senaduría por la provincia de Santiago del Partido de la Liberación Dominicana y sobre todo nuestro gran amigo, Marino Collante. Se llama Marino un amigo de las buenas, de las malas y de todos los tiempos. Marino, salud. Salud. Mucha salud. Salud, Lo que hermano. necesitamos nada más. Amén. Salud, salud. Eso es verdad. Gracias, Julio. Tú eres una persona que yo admiro mucho porque tú has sido una persona que te formaste. Gracias. Te formaste desde abajo hacia arriba. Y además tu capacidad es una capacidad que mucha gente no la tiene. Gracias, hermano. Tú eres un prodigioso de la naturaleza también. Gracias, gracias. Gracias, amén. Empecemos, Marino, hablando un poco de la experiencia legislativa. ¿En qué periodo llegas al Congreso por primera vez? Mira, cuando yo me gradué, que me gradué en el año 1978, apenas con menos de 23 años por ahí. Entonces, yo era contador de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos y fui escalando en auditoría, en sectores financieros. Y entonces, mi papá era un dirigente político, que Dios lo tenga en gloria, de los formadores del Partido Reformista. Yo nunca estaba involucrado en esa política. Yo iba con mi papá. ¿Qué pasa? En el año 85, renuncié para dedicarme para yo hacer un emprendimiento para a ver si progreso más, que no ser empleado. Y comencé a hacer casas, porque antes no había apartamentos, porque a la gente no le gustaba vivir en eso. Me fue bien. ¿Qué pasa? Un día, el papá mío me dice, vamos a la capital para que conozca a Balaguer. Y entonces me llevó a la casa. Balaguer me saludó, me dijo que cuántos años yo tenía y que si era profesional. Ya supe que era profesional. Y entonces ahí Balaguer se interesó en que yo formara parte de la juventud del Partido Reformista. Es ahí que me involucro y entonces ya yo
trabajaba por sí solo, a mi cuenta en los negocios. Y entonces él me dice, pasan las elecciones, yo llegué y me juramenté en la juventud en el 85, junto con muchísimos jóvenes de aquí de la capital. Y entonces yo veo, me involucro en la campaña política. Y ahí entonces le fui tomando experiencia y se ganan las elecciones. Entonces, ahí cuando están formando quienes van al gobierno, recuérdate que Balaguer llamó la juventud y la mayoría de funcionarios eran jóvenes. Ahí estaba Minú Torres, que era una muchachita joven, que era administrativa de la presidencia, y muchísimos otros jóvenes. Y yo un día recuerdo que Yeset estaba en Santiago, y en ese tiempo comenzaban las fiestas a las 9 de la noche, y a las 12 ya las orquestas o los combos se tenían que ir también. Había que ir. Sí. Entonces, la madre de este muchacho, De Antonio Espaillat. Antonio Espaillat. Doña Grecia. Sí. Yo soy muy cercano a su familia, porque yo nos crié con toda la familia de Antonio. Y entonces, yo iba a Yese allá y ellos me trataban muy bien. Por ejemplo, cuando una botellita costaba un peso con 50 centavos, yo me lo dejaba a mí, de Marino de nosotros, pónsela por un peso, con 2 pesos y cola. Entonces, yo estoy y llego a mi casa y encuentro a mi papá sentado esperándome. Y me dice, oye muchachos, te han hecho como 10 llamadas. Una joven que se llama Minú Torres, de la presidencia, que si tú puedes ir mañana, fue sábado, el domingo, entonces era para decirme que él me tenía un decreto para mí. Y entonces yo lo acepté. Y fue como Contralor General de la Lotería Nacional. Porque antes, parece que hubo problemas en ese tiempo con este muchacho que era el administrador, Fulgencio Espinal. Sí. Entonces Balaguer lo que hizo fue que convirtió la Lotería Nacional en un departamento recaudatorio, igual como renta interna, que era, e impuestos sobre la renta. Y entonces ahí yo lo acepto, parece que le hice una buena gestión, los ingresos, recuerdo, de la lotería en ese tiempo eran como de 10 millones de pesos. Y nosotros lo llevamos a los 30 millones de pesos. Wow. ¿Verdad? Entonces, de ahí me fui desarrollando. Entonces, en el año 89, Balaguer me dice a mí, porque yo tenía que ir todos los martes a las 7 de la noche a llevarle un estadito financiero, un estado de resultados, y entonces ahí con eso le llevaba el cheque a nombre del tesorero nacional. 8 millones, 7, hasta 10 llegué. Y yo recuerdo que con una secretaria que se llama Nedina, que todavía está viva,
Entonces ella estaba ahí, guárdame eso. Y la anotaban en un cuaderno. Ah, era cierto lo del cuaderno. Ajá, y entonces en una vez entró Bebecito Martínez, que era de la OISOE, creo. Ahí. Sí. Entonces, él le entregaba, mira, ese dinero de lo que faltaba de la escuela de los ranchos de Babocico, ahí tiene para que la termine. Entonces, después, él me dice a mí, yo quiero que usted se involucre en la política ya para darle un cargo. Nosotros vamos a reestructurar el partido. Y me hizo secretario general. Y después me movió a presidente de la provincia del partido. Sí. Y entonces un día me dice, recuerdo que llegué más temprano que él, estaba ahí. Y entonces ya cuando yo voy me dice, mire, yo quiero en el 89, como en noviembre del 89, me dijo, Ollante, ¿usted le gustaría ser diputado? Y yo le dije, no, que yo no entiendo eso, yo lo que soy es un técnico. Dice, la política es bonita. Me dice, ¿usted conoce a Agustín Pimentel? Digo, sí, señor, es un hombre prestante. ¿Usted conoce al doctor Almonte? Digo yo, sí, una persona prestante de Santiago. ¿Usted conoce al doctor Netalí Núñez? Digo yo, sí, señor, lo conozco, una persona prestante. Yo quiero que usted sea diputado. Ellos fueron diputados. Y entonces yo le dije, pero es que a mí no, ¿y cómo consigo yo eso, que me voten por mí? Dice, no se preocupe, no se preocupe, que yo lo voy a enseñar cómo se gana. Me recuerdo de eso. Entonces ahí él me dice, ¿y usted sabe por qué yo lo quiero? Que usted sea diputado, porque yo quiero llevarlo al Congreso, porque si usted no está en el Congreso como diputado, entonces yo no puedo hacer una reforma. Y ahí es que con el PNUD, en el año 90 se comienzan con el PNUD. Y ya cuando en el año 91, en el 91 ya yo era diputado. Y él también a mí me hizo como vicevocero, porque vocero era Papi Estrella, Juan Rafael Sí, Estrella Rojas. Estrella Rojas, sí, sí. Entonces ahí, bueno, me fui desarrollando y recuerdo yo una noche, precisamente Anthony Río y Luisito Martí se hicieron amigos míos porque en ese tiempo yo tenía la facultad de ayudar a los artistas y darle publicidad. Entonces, yo lo consulté y me dijo que sí, que lo hiciera. Yo tengo presupuesto. Pero eran cosas que no era la gran cosa, claro, como ahora, en términos de moneda. Y ahí entonces me dice él, va a llegar una reforma. Entonces, involúcrese en eso. Y me involucré. Y entonces ahí, bueno, una tarde, recuerdo yo que Anthony Río y Luisito me invitaron, pero en mi misma casa, a hacer un sancocho. ¿Me invitaron en su casa? Sí, un apartamento que yo tenía ahí. Pues. Sí. ¿Qué pasa? Ahí estamos hablando
y una llamada, no es Botello, eso era a las 5 que me llamó, pero ya yo tenía todo montado. Y me llaman, Collante, ¿cómo estás tú? ¿Dónde tú estás? Digo yo estoy en el apartamento mío. Dice, mira, yo quiero que tú pases por aquí a las 4 de la tarde, porque vienen a traer una reforma. El consultor jurídico que tenía Balaguer en ese tiempo, Sí. que era un señor prestante también de ahí de Bonao. Romero Confesor. Sí, Romero Confesor. Romero Confesor. Romero Confesor, sí. Llego a la cámara y ahí viene llegando él con los papeles. Con la reforma. Y recuerdo yo, creo que era Cristóbal Marte, fue con él también. Y se entrega la reforma. Y Balaguer dice Romero Confesor, esta reforma póngala en manos de Marino Collante. Entonces, se le llevaron 4: Código Tributario, Código Monetario y Financiero y el arancelario. 4 pilares de la economía. Sí, Don Marino, cuénteme esta parte. ¿Cuántos años como diputado? De manera ininterrumpida. Los años que estuvo en Sí, la... 5. 5. Sí. 5 por Sí. 4, 20. No, porque Hubo uno que fueron de una 6. que era de 6 años. Exacto, 22 Que fue del años. 10 al 16. 22 años. Sí. Si usted pudiera identificar a nivel de aprendizaje en su vida, ¿qué le aportó la vida legislativa? Bueno, Tanto como persona como yo político. me siento conforme porque si no hubiese sido por esa reforma, el país no hubiese despegado como despegó. Yo recuerdo que cuando Balaguer sale en el 96, dijo un discurso diciendo que ya le va a dejar al próximo gobierno un avión con su... Claro. listo para Listo despegar. para el despegue. Para el despegue. Listo para el despegue. Y antes, ustedes se recuerdan que los presupuestos eran de qué sé yo, cuántos mil o 300,000. Y entonces cuando esa reforma se hizo, esa reforma, yo duré un año trabajándola. Porque esos códigos son que hay que, con los empresarios, no están acostumbrados a eso, y tú tienes que socializarlo Claro. de una manera. Entonces yo lo que hice, que la metodología de trabajo, entonces, primero nos fuimos a Santiago e invitamos a todos los empresarios a través de la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago. Ahí duramos, yo fui como 3 veces. Y aquí, en la capital, entonces nos reuníamos ahí en la Madre y Maestra porque quien estaba convocando a los empresarios era Monseñor Agripino Núñez. En esa etapa es que Marino, que conoces al licenciado Danilo Medina, ¿en qué etapa? Cuéntanos de esa experiencia. No, Danilo, yo lo conozco, recuerda que después yo fui vocero del partido, de los diputados. Y entonces, Danilo era una persona muy inteligente, lo veía yo, y es inteligente, joven, y a veces yo tenía que enfrentarme con él diciendo una cosa y yo otra. Porque coincidieron en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, sí. Sí. Entonces, a él lo hacen presidente de la Cámara. Y yo recuerdo
que él y yo, nos tratábamos bien. Y parece que que me cayó bien y yo también a él. Hicimos una amistad. Entonces, yo un día, un hijo mío iba a nacer. Y entonces él me dice, usted y yo tenemos que ser buenos amigos. Y yo le dije, claro que sí. Digo yo, mire, yo le tengo una sorpresa a usted. Yo quiero que usted me bautice a un hijo mío, que iba a nacer. Y de ahí en adelante, nosotros... Son compadres. Eso fue por los lados de... Bueno, el hijo mío tiene 30 años ya, 33 por ahí. Sí. Entonces, cuando él era presidente de la Cámara, yo, por tenerlo a él cercano y por la amistad, un día voy, ya yo era vocero, de Balaguer, a otra cosa, porque a Balaguer había que leerle las agendas. Wow. Porque antes se hacían las agendas, tres agendas, para el martes, para el miércoles y para el jueves. Nosotros teníamos mayoría. Y entonces él me decía que yo tenía que decirle qué es lo que se va a tratar. Entonces yo iba con las 3 actas y le decía, miren, aquí le voy a leer cuántos puntos hay. Y tú sabes que yo aprendí de él. Cuando yo se lo leía y él se quedaba callado, es que la apruebe. Y cuando yo le leía una cosa, me hacía... Cuidado. ¿Cuál era el gesto? ¿Cómo era el gesto? Así, ¿Cómo así? así, resolución para esto y esto. Ya yo sabía que no, eso no va. Eso no va. Eso no va. Señores, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa conversando con Marino Collante. Salud. Bueno, señores, Marino Collante, que es candidato a la senaduría por la provincia de Santiago, del Partido de Liberación Dominicana. Marino, de las cosas que se están haciendo actualmente en Santiago, las obras que se están desarrollando, ¿cuáles obras apoyas y si entiende que hay algunas otras prioridades que no están siendo atendidas? Bueno, ellos se han inclinado nada más para hacer un teleférico de 3 kilómetros y también el monorriel, pero ese no está muy avanzado. Pero después yo no he visto otra obra de importancia. Bueno, lo de Gurabo, ¿no, verdad? Lo de Gurabo. El arroyo, Cañada de... pero no está completo. Ok. No está completo. Se inauguró una parte y hay otra parte que todavía no han trabajado. Mire, a mí me quedó como algo en la cabeza así. ¿Qué les dijo Balaguer sobre cómo se ganan las elecciones? ¿Sí? ¿Cómo se ganan las elecciones? ¿Qué le enseñó Balaguer? Adiós. Usted sabe que
eso se ha quedado, dando comida, entregando regalos, pero además Balaguer era una persona que le gustaba construir mucho, ¿verdad? Muchas escuelas, caminos vecinales y así sucesivamente. Pero en Santiago esas son las dos obras de más importancia, pero después no hay nada. Como senador, ¿a qué te dedicarías básicamente? A ser gestor, porque me ha dado resultados. Primero yo fui diputado por la provincia de Santiago completa, 3 periodos. Trabajándola completamente. Viene el 2002 y entonces es que la ponen por circunscripción. Sí. Él a mí me dice, Balaguer, váyaseme a la sierra, porque usted sabe que la persona que era de mi confianza en la sierra era Rosaura Rodríguez, pero murió, que era la esposa de Saturnino Ramírez, que era general y era de la escolta de Balaguer. Y entonces me trasladé a la circunscripción número 2, me fue y me postularon allá. Y ahí comencé a ver qué necesidades tenía la gente. Y hacía la diligencia de caminos vecinales, de carretera, de muchas otras cosas, como no solamente obras, sino necesidades de las comunidades, porque yo tenía un itinerario de que los fines de semana ya yo tenía para dónde iba. Me hacía una reunión, ya sea con la Junta de Vecinos, y entonces yo iba allá, miren, el presupuesto se va a hacer tal día. ¿Cuáles son las prioridades de aquí? Bueno, las prioridades de aquí son esta y esta. Y cuando había que una gente no estaba con la otra, entonces yo lo que hacía era que la socializaba y la llevaba a votación. Es que si la Junta de Vecinos, los miembros dicen, bueno, votó 40 y hay uno que votó por 30, ya por el 40 que va. Y entonces ahí trabajaba, comenzaba a trabajar, y yo estaba siempre atento en la fecha que se comenzaban a construir los presupuestos. Y entonces sabía cómo era. Yo era el presidente en 20 años consecutivos como el presidente de la Comisión de Hacienda, antes de Finanzas. Sí. Y entonces tenía la facilidad con y la intención, no la facilidad, la intención de llevar esas obras. Yo le digo a ustedes que quien quiera referencia de Marino Goyantia, que vaya a la sierra, a todos esos municipios, porque lo que era paraje después que estaban desarrollados, yo lo que diligenciaba era que una comunidad, ya que tiene la categoría de ser distrito municipal, entonces yo lo hacía. Y yo hice provincia, distritos municipales y municipios, porque me dedicaba a eso. Yo he sido siempre un gestor. Nada más no es por ahí ir al Congreso.
No, es a llevar propuestas. Claro. Claro, que ese es el real papel. Entonces, ¿qué es lo que le gusta a una comunidad? Que le haga progresar su comunidad. Total. Y yo llevé hasta bancos, el Banco de Reserva, en 2 distritos municipales de La Sierra. Y no solamente eso, sino que ayudaban a la persona de manera directa también, de manera directa. Nunca me despegué de lo que yo hacía. Y es ahí donde Marino Collante, ahora, el comportamiento mío ha sido siempre un comportamiento serio y un comportamiento para que la gente me respetara. Excelente. Y gracias a Dios así lo es. De manera que a veces hay diputados, senadores, que se distraen en otra cosa. Pero eso es lo que da voto Sí. y que la comunidad vive siempre agradecida de ti. Se desvinculan totalmente. Don Marino, cuénteme de ese equilibrio de vida, familia y política y servidor público. ¿Cómo lo hace usted? A mí me costó mucho. Inclusive, yo me casé 3 veces, porque a veces uno abusa de trabajando política y le llega tarde a su casa y entonces se dedicaba, me decían que tú te dedicas más a la política que a nosotros, a nuestra familia. De manera que no es fácil. Ahora, yo lo que hacía era que cuando me iba a casar, yo ponía las cosas ahí. Dije, mire, tú me conociste como esto, entonces tú tienes que aceptarme. Porque también yo tenía una empresa. Ya. Y entonces, ¿qué es lo que yo hacía? A la esposa mía, yo la llevaba a la empresa y le daba un cargo para que me tenga, cuando yo bajara, ya yo tenía toda la cosa lista y nada más para firmar. Me faltaba la pero confianza. es ahí. un sacrificio. El Claro. que quiere estar en política y quiere que las comunidades que tú representas, tú tienes que hacerlo con mucho cariño y con mucha pasión. Y entonces, yo lo que soy es un gestor. ¿Cuántos hijos, Marino? ¿Cuántos hijos? Yo, Sí. 9. Usted tiene ahí muchos votos ya, seguro. Sí. Pensado con fines electorales. Gracias a Dios, yo me divorciaba, pero no me divorciaba de mis hijos ni de ella misma. Excelente. Y entonces, yo recuerdo que mi primer divorcio, ya yo estaba muy avanzado en términos de recursos. Yo fui el fundador de la Asociación de Constructores del Cibao, a Procovis, la misma que hay aquí. Sí. Aquí se llama Procovis. Ah, por COVID. Eso fue Marino Collante. En los años 2000, por ahí. Y mire cómo ha progresado Santiago. Así es. Y los otros, hace 2 años, 3 años creo, me sorprendieron que me hicieron una invitación a la asociación. Y era para darme reconocimiento de esa formación, porque de ahí en adelante eso camina, pero camina de manera correcta. Y así yo también nunca me he dedicado a la política sola. Yo mismo era que me subventaba. Y a veces cuando yo
recuerdo a una esposa mía que es amiga tuya. Tú la conoces. Claro que sí. Sí. Cuando venía una persona a buscar, por ejemplo, una receta, o que está interno y le faltan 5,000 pesos en ese tiempo y 3,000 pesos, yo le decía, mira, dame un cheque a fulano de tal. Pero ellos estaban en la sala de espera. Y ella hacía así, en la maquinilla. Yo recuerdo que el cemento estaba a 1.60, 1 peso con 60 centavos. Entonces yo estaba haciendo ya el primer apartamento, porque antes nada más eran 4 niveles y la gente no estaba acostumbrada a eso. Lo que Sí. estaban en la casa y yo hacía casa. Y ya cuando llegó de moda, la constructora hacía los apartamentos. Y un día, digo yo, hámale un chequecito a fulano de 5,000 pesos, para que está en la clínica, que es un hijo de él, qué sé yo qué. Y entonces ella, está bien, me lleva el cheque, fírmalo, pero me llevaba el papelito, ella cogía la maquinita, que tiene un rollito Sí. de papel, y hacía así. 10,000 entre 1.60. Y entonces me llevaba el cheque y me decía, mira, con eso tú estás dando, ¿tú sabes qué? Nosotros tenemos que tirar un piso. Precisamente con eso tiramos el plato. Ahí estaba en Y la yo fila de digo, pero ¿y cemento. por qué tú estás me diciendo eso? El dinero es tuyo. Él me decía, tú estás botando eso. Ahí va el cemento. Ajá, y entonces así sucesivamente. Entonces yo me sentía bien con eso, Sí. porque cuando yo hacía un bien, me ponía contento. Sí, porque yo creo que estaba haciendo un bien y yo soy de la persona que cuando soy amigo de una persona, oiga, Así es. Amigo. y además yo aprendí, yo todos los días, yo tengo unos chelitos ahí, y ahora, como antes, uno lo tenía de 5 y de 10, que era mucho cuarto, y de los pesos, que eran prietos, negros. Entonces, aprendí que una gente que se dedique a pedir, yo no le daba. Ahora, ¿qué es lo que yo hago? Tengo muchos años en eso. Cuando yo salgo de mi casa, siempre se me presenta una persona que no está pidiendo. Y yo hago así, me paro y dice, hey, ven acá. Ay, ¿qué? Mire, tenga 1,000 pesos. Y me dije, ¿quién es usted? Digo, no te preocupes, eso fue Dios que me mandó. Hacer milagros ese día. Exacto. Y yo lo hago porque lo siento. Pero yo no le doy a una persona que me punche para que yo le dé. No, claro, no, no. Claro. Dios siempre te lo presenta. Sí. Y eso yo lo hago 2 veces al día porque no lo puedo hacer donde quiera. En el primer semáforo ahí. Sí. Amén. Qué lindo tener la oportunidad de iniciar y concluir esta conversación hablando justamente del ser humano, del amigo y su nobleza. Así es, así es. Qué hermoso. Marino, gracias, hermano. Bendiciones. Y éxito. Gracias, hermano. Gracias. Y ya terminamos. Oh, Pues yo te iba a decir otra cosa. ¿cuál? Adelante. Yo también era profesor universitario. Duré 8 años impartiendo matemática financiera, contabilidad de costos y otras materias.
Pero ya llegué a un momento, ya uno como joven, yo quería tener ese currículum. Y por ahí andan muchísima gente Claro. que me dicen, profesor, usted no se recuerda de mí. Digo yo, son los años. Y he sido funcionario en 2 gobiernos, los 2 exitosos, Así es. con Balaguer y con Danilo Medina. Hermano, gracias. Gracias a usted. Placer. Bendiciones. Placer. Bueno, señores, muchas gracias. Esperando que hayan disfrutado de esta conversación tan interesante con nuestro querido amigo Marino Collante. La promesa de reencontrarnos. Así es. Salud.